Hola, ¿qué tal amigos de El Solar de las Palabras? Pues hoy tengo como invitado a Bolo Bautista. Así lo conozco, así lo llamamos, es amigo personal. un hombre que conozco hace ya como 10 años. Es el gestor de la movida o el movimiento de narradores que hay en Ecuador. Bolo es el de la red de narradores ecuatorianos, fundador, pero que sea él que nos empiece a contar y a hablar sobre lo que nos interesa. Bolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido amigo Duende? ¿Cómo estás? Aquí feliz, eh, pasando el domingo, las vicisitudes de la política, hablábamos al principio, todo, viviendo la ciudad que está un poquito medio compleja, cada vez antes era más sencillo, ahora está un poquito más complicada, pero aquí en casa y ya pues con los hijos grandes, cada uno por su lado, entonces ya toca en estado de caracol, en estado de soledad a ratos. Ah, ya los hijos se crecieron, sí señor, los hijos se crecen y uno se queda solo. Bolo, ¿cuánto tiempo narrando? Pues voy ya, creo que o sea, no me gusta ponerle fechas porque, digamos, mira, porque yo nací en Cuenca, pero me crié con mi abuelo materno, Reinaldo Romero, y el señor narraba cuentos, entonces narró cuentos hasta mis 15 años, digamos, hasta cuando yo cumplí 15 años, ya y después ya trascendió a otra mejor vida. Ah, y yo empecé a contar cuentos así espontáneamente a partir de él, ¿no? A partir de su partida. Pero ya digamos como presentación, como estando aquí, como estando en un espacio, en un escenario, empecé a narrar aproximadamente en el 95, 96. Empecé con mi primer espectáculo, justamente con los cuentos del abuelo, ¿no? El abuelo Reinaldo. Entonces, igual lo tengo hasta ahora con los cuentos del abuelo Reinaldo, que desde esa época empecé a contar. Éramos pocos, somos pocos en realidad en Ecuador, porque la narración oral no está tan tomada en cuenta como un espectáculo, cuesta trabajo levantarlo, pero en esa época estábamos como 3 o 4 personas narrando, que seguimos narrando. Uno de ellos es Morán, que anda narrando, el Bola Silva, que ya no narra, Alejandro Jovel también, que se dedicó a los títeres, y de lo que me acuerdo, los que narrábamos cuentos. El resto hacía teatro, escenificación de cuentos y todo, pero cuentos, como narrador orales, éramos los tres. ¿Cuál fue tu primer cuento? Bueno, me dice que los cuentos del abuelo, pero ¿cuál fue tu primer cuento que tú dijiste, voy a contar? Y si lo recuerdas, si es muy largo, no me lo narras completo. Si es corto, nárramelo completo, que para eso estamos aquí, para empezar a escuchar cuentos. Era un cuento que ya algunos narradores los voy escuchando, es de María la Vaga, ¿no? O se llama La Caquita de María, se llama. Es un cuento dicen que María era tan vaga, que tardó 12 meses en gestarse, ¿no? Y un mes de dolores de parto, porque no quería seguir ahí durmiendo en la pancita de la mamá. Cuando salió casi no tomaba ni tetita, ni comía, ni orinaba, ni hacía popocito, porque le daba pereza. Pero aún así fue creciendo, a pesar de ella, fue creciendo y la mamá le obligaba a comer. Ni siquiera mastigaba, comía todo así entero porque le daba pereza masticar con la boca y todo lo demás. Y así fue creciendo y empezó a cumplir lo que se pide siempre de las niñas y de los niños de todos los países latinoamericanos: hacer los mandados. Que vaya a traer esto, que vaya a traer el otro, que vaya a traer esto, que vaya a traer el otro. Pero María ahí se ganó el mote de la vaga porque decía, no puedo, no quiero, estoy cansada. Y ya vayan. Y por más que le amenazaban y le castigaban, María no iba María. Y desde ahí María la vaga. María la vaga por aquí, María la vaga por allá. Y era tanto que no querían ir ni al baño, no querían ni moverse. Y un día ya se había aguantado como 3 días de hacer su baño, y allí en el campo hay que caminar como una cuadra para arriba, hay un huequito ahí donde hay que hacer las necesidades, pues, y ella con toda la presa se fue encaminando hacia allá. Llegaron a preguntarle qué pasado con la María, qué pasado, le empezaron a buscar por todo el pueblo, por la quebrada, le buscaron por todo lado y no le encontraron para nada. Entonces, el abuelo dijo, yo oí que se iba para el baño, y se fueron corriendo para arriba a ver, y sí,
no había nadie, pero había una caquita fresca, ¿sí? Que de pronto empezó a moverse como una culebra, le salió una boquita y dijo, yo soy la caquita de María la Vaga. El diablo la cargó por vaga, así es que no sean vagos. Ese es el primer cuento. Este fue tu primer cuento que narraste. Sí, Ya, ese es el cuento del abuelo, ¿no? Siempre cuando nos veía así, claro, a mi abuelo no nos le gustaba vernos perezosos ni muy juguetones. Siempre teníamos que estar haciendo oficio, leña, cargando leña, desgranando maíz, moliendo maíz. O sea, si para él jugar era pecado. Claro, a mí, a mí también me pasó lo mismo. Me tocó también esa época de que había que estar haciendo los oficios y todas esas cosas. Y los abuelos solían narrar, era para enseñarnos cosas. O sea, los cuentos eran educativos. Entonces, pues, entonces por eso era que se hacían los cuentos, como la patasola, la madre monte. Todos esos cuentos eran para que o le cogieras miedo a algo o aprendieras, pero los cuentos eran educativos. Eh, yo me acuerdo que, bueno, el primer cuento que yo narré, porque yo también llevo bastante tiempo narrando, el primer cuento que yo narré por allá en mis inicios fue, pucha, fue tanto tiempo ya. Fue un cuento que le escuché a Garzón Céspedes que se llamaba El campesino y el matemático. Pero ese cuento decía que había una vez un campesino, voy a hacerlo rápido, voy a resumirlo para que, porque cuando uno está en el escenario se alarga, tú sabes cómo es uno cuando está en el escenario, pero aquí estamos en un programa para los amigos del canal, entonces vamos a hacerlo rápido. Resulta que un campesino y un matemático se encontraron en un tren, iban viajando en el mismo vagón. El campesino, como buen campesino, era un hombre sencillo, simple, de esos que disfrutaban con un amanecer, con oír el gallo cantar, con ver una flor nacer, con esas cosas simples, hasta con el rocío de la lluvia él era feliz. El matemático no, el matemático era un hombre que se aburría porque la vida para él era todo números. Eh, 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 Problemas, ecuaciones, llevar números a máximas potencias, raíces cuadradas. Entonces él se la pasaba metido en esos problemas algebraicos y demás. Y cuando se montó al tren, porque iba más de mal genio, calculó cuánto tiempo se iba a gastar el tren para llegar a su destino y dijo, no, esto se va a demorar un montón y este tren tan aburridor, yo me debía haber ido en avión, pero qué aburrido. Y el campesino estaba frente a él, ahí embobado, viendo por la ventana y le dijo el matemático al campesino, oiga, buen hombre, este viaje se va a hacer muy harto, muy aburridor, así que yo le voy a proponer un negocio, hermano, vea. Vamos en lo que vamos viajando aquí en la tren, nos jugamos el juego de las preguntas. Yo le pregunto algo a usted y si usted no me responde, me da $200. Ya, pues vamos a decir dólares porque estamos en Ecuador. Dame $200 y si tú me preguntas algo a mí, si por si acaso yo no te respondo, te doy $200. El campesino lo miró y dijo, bueno, patroncito, usted está loco. ¿Usted cree que yo voy a jugar con usted si usted es un hombre que se ve que ha ido a la universidad, que ha sido un hombre estudiado? Yo soy un hombre bruto, no ve que yo mire las manos mías todas callosas, yo sé cuándo ordeñar, cuándo quitar el ternero a la vaca, cuándo cosechar, cuándo recoger, pero yo de esas cosas no, patroncito, ni loco. Y el tren siguió andando y el campesino pues disfrutando, viendo por la ventana, las montañas, los ríos, la vaina que se veía, porque era la primera vez que él montaba en tren. Y el matemático aburrido ahí hasta que se lo quedó mirando y le dijo, bueno, espérate, hagámoslo pues más interesante. Si yo te pregunto algo a ti y tú no me respondes, me das $200. Pero si tú me preguntas algo a mí y si por si acaso, óyelo bien, por si acaso yo no te respondo, te doy $1000. Ahí sí el campesino abrió los ojos, se quitó el sombrero de la cabeza y le dijo, pero patrón, es que la vida está muy cara. Hagámoslo 1500. Dale pues, dijo el matemático, yo te doy 1500 con tal de que empecemos a jugar porque esto está muy aburrido. Ah, bueno. Entonces el matemático dijo, pero epa, yo como soy el que pago más, yo pregunto primero. Pregunte pues, patrón. Y el matemático dejó ver una sonrisa burlona, miró al campesino de arriba y le dijo, a ver. A ver, respóndeme, dime en cuántas partes se divide un átomo. El pobre campesino ni lo pensó. Se metió la mano al bolsillo, sacó $200. Tome, patrón. Eso está muy difícil.
Y el matemático dijo, esto está bueno. De que lleguemos allá, llegó a llenarme la bolsa de puros billetes. A ver, ahora pregunta tú. Y el campesino lo miró de arriba abajo y dijo, a ver, patrón, dígame usted, ¿cuál es el animalito que sube en 4 patas a la montaña y baja en 5 patas? ¿Qué? Sí, ¿cuál es el animal que sube en 4 y baja en 5? Y el matemático mismo empezó a buscar en su cabeza el animal que suba en 4 patas a la montaña y baja en 5. Recorrió toda la historia de la humanidad, del hombre de Cromañón, Nerdental, edad de piedra, edad de oro, edad de bronce, el modernismo, la cibernética, la robótica, el internet, y por ninguna parte aparecía el bendito animal que subía en 4 patas y bajaba en 5. Y aún así se acordó del internet, agarró su celular y empezó a buscar Google por ninguna parte. Y piensa que te piensa y piensa que te piensa. El tren llegó a su destino. El campesino dijo, y bueno, patrón, ¿se sabe la respuesta? El matemático malhumorado dijo, no, no me sé la respuesta. Ah, bueno, patrón, entonces pague. El matemático se metió la mano al bolsillo, sacó $1,500, se los entregó al campesino. El campesino los contó. Dijo, gracias, patrón, que la Virgen lo acompañe, que le vaya muy bien. Y salió caminando para bajarse del tren. Y el matemático le dijo, ey, 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 un momento, ¿y me vas a dejar con la duda? A ver, está bien, dime tú, a ver, ¿cuál es el animal que sube en 4 patas a la montaña y baja en 5? Y el campesino, sin pensarlo, se metió la mano al bolsillo y le dio $200. Así de simple, mi querido Bolo. O sea, él tampoco se sabía la Tampoco respuesta. sabía. Esa es la picardía de los campesinos, ¿no? Bolo, ¿y cuándo te diste cuenta que querías ser narrador? Em, tuve un sueño soñé con mi abuelo, ¿no? Yo hago máscaras también bastante, entonces soñé, me dijo, haz las máscaras, me dijo en el sueño, el primer sueño. Ya fue en los 2000 la crisis en el Ecuador. Yo era actor, director, pero ya no había cómo vivir del arte porque estábamos en crisis. Y luego le sueño a mi abuelo que hice cuenta. Entonces ahí creé el espectáculo que primera vez se llamó el cuento, las historias de la memoria perdida, porque me di cuenta de que a pesar de los años yo había perdido esa memoria. Y si bien yo narraba cuentos en las casas, en los amigos, en escuelas, no lo tomaba como un espectáculo en sí, que fue a partir del 2000, después de la crisis económica aquí en Ecuador, empiezo a contar solo en espacios, en cafeterías en esa época, en universidades, empiezo a contar y salgo con este espectáculo, con una recopilación de los cuentos que recordaba de mi abuelo en esa época, que eran 4 o 5 cuentos que me acordaba. Y es a partir de eso que ya empiezo a narrar continuamente aquí en el país, en comunidades, básicamente como Ecuador está lleno de población indígena, pues era lindo ir a comunidades y contar y ver cómo ellos recordaban esta figura de la memoria del abuelo narrador, que es algo que curiosamente se está perdiendo del abuelo que narra o de la abuela o de la tía, alguien, el adulto que narra, ¿no? Entonces, como que fue como empezar a tejer esta imagen del abuelo narrador. Y es a partir del 2000 que empiezo a recorrer con los cuentos de mi abuelo. Y la curiosidad pues empieza a llevarme a indagar en más cuentos y más cuentos, primero del Ecuador, Latinoamérica, del mundo, pues y uno empieza a sumergirse en toda la memoria oral del mundo y apropiarse de esas historias, ¿no? Entonces, ya en el 2012, digo, me consideré yo mismo me consideré que ya estaba ducho para narrar y ya me lancé ahí creamos con el Minga Cuento, en el Encuentro Internacional de Narración Oral, es hace 11 años, ya 12 años ya que está el Minga Cuento. Y a partir de ahí, pues empezamos a tratar de captar a todos los cuenteros que iban pasando, ¿no? Porque a veces se saltaban Ecuador, porque Ecuador se pasa en mediodía o en 18 horas máximo, ya te atraviesas Ecuador, de Colombia a Perú. Entonces, generalmente muchos cuenteros no se quedaban en Ecuador porque no era una plaza, digamos, no era una plaza, no rinde mucho, digamos, económicamente.
pero les brindamos ayuda, hospedaje, un poco, la curiosidad, la novedad de la ciudad y un espacio para narrar, y eso fue un aliciente, y empezar a ver e intercambiar las vivencias mías, las vivencias de los otros cuenteros al principio, y luego poco a poco en esa época, el 2012 fue una evolución de cuenteros aquí en Ecuador, una evolución también de festivales de narración oral, creo que había 4 o 5 al mismo tiempo. Un gran festival que siempre lo reconozco, el Festival de Ángel Arboleda en Guayaquil, que era un festival muy fuerte en su época, que también tuvo sus 12 años y ya ella ya lo dejó de hacer, tendrá sus razones. Y este intercambio hizo que hubo una evolución justamente en la década del 2012 al 2020 de narradores, ¿no? Mucha gente narrando. Y eso fue bonito, ¿no? Lastimosamente la pandemia ¿cómo Rompió la puedo decir? continuidad, Sí, eso rompió la rompió. continuidad. Y ahora, por ejemplo, ya estamos 2023, no podemos levantar. Ni por un lado los amigos de Quito Eterno que siempre están haciendo un espacios narrativos, ni nosotros hemos podido llegar al nivel que habíamos logrado en el 2020. Es una de las cosas más difíciles de hacer, porque cuando se pierde un público, se pierde un espacio, es volver a empezar de nuevo De cero. todo. Y entonces así pues fue la trayectoria desde que empecé a narrar aquí ya profesionalmente, si le podemos decir así. Y esto ha dado luces, digamos, he parido pocos cuenteros, doy pocos talleres de narración oral porque a la final es como una responsabilidad también como narrador entregar gente de bien, digamos, gente que narra bien al mundo, ¿no? Gente que sea bien. Entonces, hay mucho corazón, hay mucha cabeza, hay mucho sentimiento, entonces no me lanzo a dar talleres de narración oral como es usual que veo que lo hacen de 20 horitas. No, hemos hecho 2 laboratorios de narración y cada laboratorio ha durado 8 meses, un año. Entonces, entonces sí, la gente está demasiado acostumbrada a que, bueno, me enseñas un cuento y cuento. No, mentira, no. Hay corazón, hay sentimiento, hay emoción, hay mundo, hay historia, hay olores, hay sabores. Y eso también debemos aprender como un narrador. Eso lo aprendí yo, digo, también. Entonces, y justamente es eso, ¿no? El rato en que yo empecé a sentir el olor del fogón cuando contaba un cuento, en ese rato dije, no, ya estás narrando, Gol, porque ya no estás aquí. Entonces, y ahí pues ya no he parado de narrar, ¿no? Yo narro un live, ahora me grabo mucho, ya no estoy haciendo muchos live, pero me grabo mucho, me grabo mucho, me grabo mucho, tengo esa necesidad no sé, tengo la respiración, el latido de la muerte en mi nuca, siento algo así, entonces los cuenteros somos así, ¿no? Se me murió mi perro más amado, el perro más amado de la casa murió, se murió la abuela también, que tú conociste, y de pronto sentí la presencia así, e instalarse como un vecino del barrio de la muerte, decía, bueno, aquí estamos y nos vamos a ir tarde o temprano. Y entonces digo, no, tengo que dejar narrando, tengo que dejar cuentos. Me parece fantástico. Además que tú tienes una serie de cuentos y una forma de contar muy, muy agradable, que a mí particularmente me gusta y yo siempre lo he dicho, narradores hay por montones. Quizás por eso no muchos narradores me quieren, de verdad. Yo suelo decirlo que hay una cantidad de narradores que no me quieren, pero es porque yo digo la verdad. Y cuando uno dice la verdad, pues a la gente no le gusta ya mucho. Y es que narradores hay montones. Narradores hay como peste, digámoslo así. O sea, hay montones de narradores. Pero el problema es que narrador para mí es el que tiene ángel, el que tiene eso que tú dices, eso que tú acabaste de decir justamente, el de sentir los olores, el de conocer el lugar, el de sentir lo que está contando, el de vivir lo que está contando y que eso se transmite en el escenario o en la plaza o en el parque o debajo del árbol donde uno esté contando, porque uno lo siente, porque uno lo vive. Hay que tener ángel, hay que tener duende, hay que tener una cosa especial para uno sobresalir entre todo ese montón de narradores que hay, porque hay montones. Bueno, Bolo, Exactamente. regálame otro cuentito, un cuentito aquí para nuestros amigos que nos están observando
Me gusta un cuento que encontré o me encontró hace poco que dice que había un niño que miraba las montañas y miraba las montañas de lejos y las miraba hermosas, los colores, como cuando salía el sol tenía un color, cuando se ocultaba otro color y decía, yo quiero llegar, quiero tocar esos colores, decía el niño. Y apenas tuvo edad, empezó a caminar hacia la montaña. Y dicen que caminó y caminó y caminó y el tiempo pasó, pasó, pasó y por fin llegó a la montaña y descubrió que la montaña era gris, que no era tan como lo había visto desde su pueblo. Dijo, tal vez desde arriba, en la montaña, y trepó la montaña y llegó hasta arriba y también dijo, es una roca, es tierra, es café, ¿dónde están los colores? Y cuando miró el horizonte vio otra cadena montañosa allá y dice, no, están en la otra montaña. Yo estaba mirando la otra montaña porque allá al fondo mira una cadena montañosa preciosa, los colores y todo. Y siguió caminando y empezaron a pasar los días, los meses, los años. Y cuando llegaba siempre a una cadena montañosa encontraba y se encontraba con esa decepción de no encontrar el color que él buscaba. Y así fue caminando, caminando y dicen que se caminó todas las montañas del mundo sin lograr encontrar el color que él podía mirar desde lejos. Y por último, pues ya había sus barbas, ya estaban canas, su pelo cano, las arrugas en sus ojos y en sus manos también. Y se subió a una montaña y ya sabía que no iba a encontrar los colores que buscaba, pero de pronto vio un valle que le recordó su infancia, su casa. Dijo, quiero llegar a ese valle, quiero llegar a ese color. Y bajó de la montaña y empezó a buscar el valle de su niñez. Volver a los orígenes, Exactamente. volver a los orígenes. Eso es muy cierto. Nuestra vida es un círculo, igual como nuestros años que siempre circulamos o que siempre digo, yo nunca digo feliz cumpleaños, bueno, hasta hace un tiempo decía yo feliz cumpleaños, ahora digo feliz vuelta de sol, porque en nuestra vida son círculos constantes, dándole vueltas a al sol y se van marcando nuestro ciclo de vida. Vamos de la niñez a adolescencia y la vejez, y de cierta manera cuando llegamos a la vejez volvemos a ser niños, porque Ujú. un viejito cuando ya llega a una edad en que ya no se puede valer por sí mismo, es un niño, lleva pañales, tienen que darle de comer, lo tienen que cuidar. Volvemos, es un volver otra vez a mordernos la cola, mejor dicho, volvemos a cerrar el círculo. Entonces, esta vida tenemos que aprovecharla al máximo. Y eso creo que fue lo que nos enseñó la pandemia, ¿no, Bolito? La Exactamente. pandemia nos enseñó que hay que aprovechar los momentos importantes de la vida. Pero digamos, muchos fuimos los llamados y pocos los escogidos para aprenderlo, porque sí fue, puedes ver ahora, ¿no? Lo que está pasando en Latinoamérica o en cada uno de nuestros países donde habitamos. Volvimos a ser tal vez peores que antes, porque Sí, antes cuando terminó la pandemia era mucha solidaridad, mucha preocupación, al menos aquí en mi barrio, mucha preocupación, los vecinos, qué pasaba, estamos viendo si salía, no salía. Y en plena pandemia, digamos, post pandemia, aquí solo murió uno, digamos, en el barrio de COVID, pero ahora ya no. Por ejemplo, ya pasó un año y ya todo el mundo empezó como ya, ¿no? Que me está viendo. Ahora ya estamos 2 años y ahora hay mucha agresividad en la gente. A la gente no le importa nada. Entonces, como que volvimos a ser el hombre que éramos del 2019, 2020, ¿no? Ese hombre así ya egoísta, sin preocupaciones, que no le importaba el resto. Pues hemos vuelto, hemos dejado de pensar en la comunidad y hemos vuelto a ser los individualistas de siempre. Al menos yo veo en mis sectores donde vivo eso. bueno, sí, eso fue lo que nos ha enseñado la pandemia y como tú dices, Bolo, pues la gente se le olvida, es como todo. Volvemos a ser, el ser humano no deja de ser lo que es. Así que bueno, pero no hablemos de eso, hablemos de cosas mejores, de cosas más agradables. Bolo, el, el Mingacuento, ¿de dónde nace y cómo fue que te salió esa idea? Estábamos conversando con José Morán, Pepe Morán, gran cuentero también ecuatoriano, que anda por ahorita por las costas de Manabí trabajando. Entonces,
conversábamos sobre la necesidad de visibilizar efectivamente la narración oral, ¿no? Y si bien él contaba, yo contaba, alguna gente contaba, pero era necesario que como mostrar que estamos narrando. Ecuador, aún siendo un país tan pequeño, desconoce un montón de elementos. O sea, entonces, pensábamos en hacer un encuentro de los narradores que estábamos en ese momento trabajando. Y busca y busca y busca y busca, busca y busca, empecé a buscar por todo lado, a contactarme con gente que narraba. Y fue sorprendente que aquí en Ecuador en ese momento estaban al menos 15 narradores moviéndose permanentemente. Entonces, armamos el Minga, no había mucha economía, así es que le llamamos Minga. eh, Siempre nos manejamos así, a excepción de la tercera edición que hubo un apoyo del Estado, pero fuera de eso, es la única vez que nos han apoyado, digamos. El resto del tiempo el Minga Cuenta se ha hecho así como tal, como una minga. Gente que está pasando, gente que quiere narrar, espacios que quieren escuchar narradores, y hemos ido trabajando sobre eso, ¿no? Hasta el 2019, que tuvimos que cortar la edición, tuvimos que pararla por el estallido social que hubo en octubre de 2019, porque el Minga siempre se hace en octubre. Se cortó ya con los narradores aquí, con narradores cogiendo aviones, venían narradores de Perú, vino el narrador español, estuvo aquí en mi casa viviendo, estaba desesperada porque era una señora de años, y logramos pues que salga del país porque la cuestión aquí estaba dura en octubre del 2019. Logramos retomar este Minga, el Minga 8, sí, el Minga 8. en- lo volvimos a hacer ya con una narradora colombiana, narradores ecuatorianos, y bueno, cayó la pandemia. Y ahí Hicimos, nos fregamos. claro, hicimos el maratón Minga virtual, el Minga 10 hicimos, el año pasado hicimos el Minga 11, Warmi Minga Cuento, en el cual igual ahí te comentaba que ahí sí cogimos, pagamos la plataforma Zoom, hicimos una sala de reuniones donde todos los interesados entren a ver el espectáculo de narración oral. Entonces, cada noche tuvimos 4 narradoras con cuentos de 10 minutos aproximadamente, y duraba una hora, ¿no? Fue bonito, hubo incentivamos la donación de algo a través de PayPal, que era la plataforma que podíamos usar. Se consiguió algo que nos ayudó nos permitió pagar la plataforma. Nada más. Como siempre, pues suele Como pasar, si, como siempre. sí, como Siempre, sí, si, la gente del arte siempre trabajamos por amor al arte, como se dice, justamente por amor al arte. claro. Bolo, la red ecuatoriana, eso que vemos nosotros en la página en Facebook y eso, para qué te ha servido la red ecuatoriana? Y cuéntale a la gente que nos está viendo para qué sirve también. Claro. La red Narradores de Ecuador también nace con el Minga, ¿no? Por esta necesidad de juntarnos en red, de juntar espacios, de juntarnos todos los narradores. Lastimosamente, tú sabes, que hay gente que se hace narradora de un día para otro, y así mismo como aparece, desaparece. Entonces, la gente se suma a un carro cuando ve hay algo que ganar. Entonces, lastimosamente, la gente se convierte en payasitos, se convierte en zanqueros, se convierte en músicos, se convierte en batuquero y se convierte en narrador si es que hay plata de por medio. Y ser narrador, como conversábamos hace rato, también es una cuestión mucha sensación, de mucho espíritu, y realmente, y de mucho aguante. Vamos narrando, tú duende, vamos narrando, y realmente la narración nos ha permitido conocer gente, estrechar lazos, hemos ganado muchos amigos, algunos enemigos también, que gracias que estén ahí también, o sea, son necesarios también, y, pero económicamente, al menos aquí en el país, no es rentable. No, no es rentable aquí en Ecuador, entonces la gente se despecha rápido. Y eso es lo que pasó en la primera época de la red narradores. Hubo mucha gente que quiero narrar, pero quiero ganar. Claro, tienen que, economía. Y pues, hermano, los únicos que ganan buen dinero en el arte, digamos, son aquellos
como Shakira con sus canciones espectaculares. Ella factura bastante y es arte. Como Bad Bunny, es arte. No, algunos diríamos que no, pero es arte. O sea, esos son los únicos que pueden vivir del arte. Nosotros, los que hacemos arte para pensar, los que hacemos un arte más, digámoslo, más de nuestras entrañas, pues somos como, digamos, el underground, los artistas que no ganamos mucho dinero, que vivimos Exactamente, por amor al arte. claro. Bolo, Y y solo te voy a decir, solo iba a decirte que obviamente la red narradores tenemos narradores jóvenes que hemos formado, no pasamos de 15, al menos, ¿no? Y como todos, un poco ya cerrando esto sobre la red, los cuenteros, se dedican muchas actividades y una de ellas es narrar. Y por lo menos la gente que está ahorita en red son gente de un centro cultural del sur, en la época en que tú viniste no estaba abierto todavía esto, pero son gente que está moviendo la narración suavemente en comunidades y está resistiendo, ¿no? Y esa es la red, una red corta, pequeña, pero que sostiene la memoria oral, ¿no? La memoria oral de este país, nada más. ¿has salido del país como narrador? ¿Has tenido la oportunidad de ir a otros lugares? Estuve en Bolivia 2 veces, fui a un festival en Cochabamba y en La Paz de queridos amigos de el Tincho Céspedes, no sé si le Sí, sí, conoces. claro. Se me fue el nombre del otro amigo que ya no está haciendo este maravilloso festival. Eh, ¿Cómo es que se llama? Bueno, Ya, bueno. Tochica, Vaya. Tochica. Y, Bueno, y he estado en Colombia también en el de Buga. en el de Buga, estuve en Bogotá en de estos muchachos fabricantes de historias que me Ujú. invitaron. Estuve en Pasto también narrando y me han invitado a otros lados, ¿no? Pero sí es difícil moverse para mí porque al momento, digamos, estoy en un trabajo estable y no puedo, debo ajustarme a los lineamientos del trabajo, ¿no? Claro, lo Tuve entiendo. la, Tuve la oportunidad de irme al 19º Foro Internacional de Narración Oral en los Emiratos Árabes Unidos a hablar sobre las mil y una noches, a contar cuentos de las mil y una noches, donde conocí mucha gente Wow, qué interesante. experiencia, qué buena experiencia, maravillosa. Sí, estuve allá, digamos que fui sin expectativas, aprendí mucho, vi el mundo desde el otro lado y fui invitado una segunda vez, pero realmente no fui porque primero, vuelvo a decir, el trabajo, la economía también, digamos, si bien me pagaban todo, que eso debería ser un festival grande como el de ellos, te llevan y te devuelven, te dan de comer y todo lo demás, pero uno se pone a pensar en la economía familiar y dice, no, pues si me voy 15 días, ¿con qué se llena el plato? El arrendo, bueno, lo que haya que hacer, la luz, el agua, todo. Sí, entonces he salido del país, pero ahora ya en los últimos años ya soy como renegón, no voy mucho, no salgo mucho. Igual a los festivales de aquí de Ecuador que me invitan, no voy mucho, porque primero porque necesitamos cierto respeto, y no me refiero a la economía. O sea, somos gente que investigamos, que leemos, que preparamos la voz, que estamos permanentemente indagando. No somos aparecidos. No me van a tratar a mí como si fuera un cualquier cosa, un muchachito que se aprendió un cuento, ¿no? Yo tengo un buen repertorio de cuentos, entonces, no. Entonces, no me gusta también el maltrato hacia el artista narrador. No me gusta que se tome la narración como si fuera, hay este hueco, ¿qué hacemos? Metamos un narrador. Entonces, por eso ya no estoy aceptando, ya no acepto muchas salidas. Soy muy solidario, voy a comunidades y narro ahí, y me siento mucho mejor ahí que yéndome a un festival donde sé que voy a estar encerrado en un hotel, me van a sacar del hotel, me van a poner a narrar, luego me van a meter al hotel. Digo, no, ¿para qué eso? No. En la narración es algo, es comunitario, es compartir, ¿no?
y ya no estamos, o yo ya no estoy para eso, ¿no? Puedo sonar odiosísimo, pero es así, o sea, no. Exacto, no, es que llegamos a un momento en que estamos así y sonamos odiosos y a veces pues, ellos no nos quieren, dicen que somos pedantes, pero es que llevamos mucho tiempo y además de eso, eh, como tú lo dices, uno cuando se sube al escenario a contar un cuento o debajo del árbol o en la plaza, donde sea, no llegas a improvisar porque te aprendiste un cuento, es porque tienes un bagaje, una cantidad de historias y una cantidad de ensayos y de preparaciones, porque esto es todos los días leyendo, leyendo, ensayando. Por ejemplo, ahora estoy montando un trabajo que se llama Contando Ribeiro, que dentro de unos días lo voy a presentar acá en Lima. Y tú no sabes lo mucho que yo he leído sobre Ribeiro, no solamente los cuentos que voy a contar, sino conocerlo a él, todo lo que vivió, el autor y todo eso, para uno saber de quién es que está uno contando. O Exactamente. sea, es una serie de investigaciones que uno hace y de preparaciones para uno contar cuentos. Y lo que lo traten a uno así, como, "Ah, nah". ¿Para qué ir si me voy a sentir mal? Entonces, prefiero mi salud mental y me quedo en casa. Bolo, para terminar, otro cuento. A Suéltame ver. otro cuentito, porque cree que la gente quiere escuchar otro cuento. Bueno, un cuento de mi abuelo, ahora que he hablado de mi abuelo, es un cuento de mi abuelo también. Voy a tratar de sintetizarlo, se llama La Adivinadora, ¿no? Es un cuento andino. Es curioso este cuento, siempre me llena de preguntas, porque cuando lo contaba el abuelo yo trataba de buscar los escenarios que él me hablaba, ¿no? Pero los cuenteros siempre hablamos de escenarios que a veces solo habitan en nuestra cabeza. Y como es este de mi abuelo, decía que él conoció a un amigo de él que se casó con una mujer hermosa, una mujer de pollera colorada, trenzas largas, negras. Pero al poco tiempo ella empezó a sentir algo extraño. Eh, Estaban durmiendo, ella se levantaba y se iba. El abuelo la seguía y desaparecía. Y ella aparecía al día siguiente y decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas? Ella siempre decía, yo no me he movido de aquí. Y así era todas las noches, le trataba de seguir, pero la noche se hacía más oscura cuando ella se iba, entonces decía, ¿qué pasa? Y él, hasta que un día ya no regresó. Fue a un lado, buscar por todo lado, fue a buscar hasta en la ciudad y ya no se fue, preguntó por todo lado, nada. Por ahí, mi abuelo seguramente debe haber sido el que le dijo, vaya donde la adivinadora. La adivinadora vivía en el cerro, arriba en el cerro, en ese donde nadie se metía, al lado de la casa de las huacas, que dicen que son señoras poderosas. Entonces, siempre cuando algo se perdía, pero algo así que valía la pena encontrarla, alguien iba donde la adivinadora. Y este don, este señor se fue donde la adivinadora. La adivinadora lo recibió. ¿Para qué vienes? Le dijo. Ah, no me digas, ya sé. Tu mujer, siéntate. Le hizo sentar, puso una tortillera ahí, encendió el fogón y empezó a lanzar un montón de polvos, hierbas y empezó a hacerse un humaredo, un humaredo, un humareda y cortó el humo con unas agujas y abrió el humo. Dijo, no está aquí, no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? No está aquí, no la puedo ver, no está. Pero, ¿quieres saberlo? Sí, sí, quiero saber dónde está, la quiero que esté conmigo ella. Espérame aquí, le dijo. La señora se puso un rebozo y siguió subiendo al cerro. El hombre, curioso, le fue siguiendo. La señora caminaba como que caminara por un paraje tranquilo, muy... En cambio, al hombre este, para seguirle, le costaba trabajo, se resbalaba, se caía, se quedaba quietito. Y cuando le ve parado frente a una roca negra, una inmensa roca negra, y empieza a llamar, Martín, 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 gritaba, Martín. Y de pronto dicen que de la roca negra empezó a desprenderse una humareda negra. Era tan negra que se podía ver en la más oscura noche, era más negra que la noche mismo. Y tomó la forma de un hombre. ¿Qué quieres? Le dijo. Vengo por una pregunta. Ja, dile que no está. Esa mujer ya no le pertenece. Ya sé lo que viene. Pero ¿dónde? ¿Dónde está? ¡Ah! Ella se ha entregado a uno de los nuestros. Pero ¿dónde? ¿Dónde está? Dime. Tanto que quieres saber, lo sabrás. Y dicen que el humo le envolvió completamente a la mujer, le envolvió, le apretó, le apretó, le apretó. Podía escucharse el crujir de sus huesos. Parecía que ella gritaba, pero ella sostenía su grito y solo se escuchaba un pequeño gemido de... No. Ah, te has vuelto más fuerte cada vez, le dijo.
esa mujer esté debajo del zigzag, en el portal. Ahí le encontrará, si es que todavía está. Y no hace falta que le digas nada, porque él ya ha escuchado. Y la nube le soltó. Ella se cayó y hasta arreglarse, hasta recomponerse, el hombre regresó a la casa de la adivinadora. La adivinadora volvió, dijo, ¿ya lo sabes? Sí, entonces vete y no vuelvas más por aquí. Y calla si has visto algo que no has debido ver. Y el hombre salió corriendo, zigzag, el zigzag. El zigzag es una planta curiosa, es una planta muy, muy alborotada, corta. Los abuelos siempre decían, no te acerques al zigzag porque corta como gilet. Y encima la flor del zigzag parece un rabito, como una palmerita, pero esa flor si se entra en el ojo te deja ciego. Zigzag, zigzag, zigzag grande. Este zigzag en esa época estaba lleno el pueblo, pero un inmenso, un grande y al que todos tenían miedo, ahí en la quebrada. El hombre fue hacia la quebrada y ahí estaba un inmenso zigzag. Y parecía que latía, que se movía, y se fue acercando y ahí pudo ver una pollera roja. Y se fue acercando y ahí pudo ver a su mujer totalmente acostada. Y el zigzag le acariciaba con sus flores, esas flores que dejan ciego. Y el zigzag como que sintió la presencia del hombre y como que extendió sus hojitas que parecen así culebritas largas y planas. Y el hombre quiso lanzarse sobre la mujer, pero el zigzag empezó a como espadas, como látigos, y le iba lastimando la cara. Él se puso el poncho en la cara y empezó, pero el zigzag más fuerte, donde encontraba un pedacito de piel, por ahí pasaba y sacaba sangre, y él empezaba a sangrar ya. Pero él logró agarrar a la mujer, la abrazó fuertemente, le envolvió en el poncho y la sacó de ahí. Pero el zigzag le envolvió a él, le envolvió como si fuera un gusano, le envolvía, no le dejaba salir. Y el hombre luchaba, gritaba, no se sabe cómo, sacando fuerzas de la flaqueza o esas fuerzas que dicen que a veces a uno lo sale cuando está en el peligro más atroz, logró salir con su mujer. Pero el cuerpo de la mujer estaba lleno de cortes y su cara, la cara del hombre, el cuello, las manos, todo donde se podía ver piel, estaba lleno de cortes. El zigzag ya no era verde, estaba lleno de sangre y parecía que reía así, todo abierto, como que decía, llévatela. El hombre la llevó, la acostó en su cama. No, no despertó la mujer. 7 días estaba ahí dormida. Él le fue curando las heridas, todo. No abría los ojos, pero sentía el latido de su corazón. Al principio estaba fría, pero poco a poco fue calentándose. Y ya cuando estuvo calentita, abrió los ojos un día, pero no habló. Se paró, se sentó y miraba el horizonte. Y de ahí no se movía, desde que salía el sol hasta que se ocultaba y luego se iba a dormir. El hombre al principio le obligaba, le hablaba, le sacudía, quería que sea la misma que era antes. No era la misma. El hombre se acostumbró a esa presencia, a ese fantasma que ahora era su mujer. Y de las iras, una noche, llevando fuego, fue a quemar el zigzag, ese zigzag inmenso. Dicen que el zigzag lanzaba chispas cuando sintió el fuego encima. Y solo escuchó una voz en el fondo, ya cuando se hacía ceniza del zigzag, que le dijo, su alma y es mía. Me quemas ahora, pero mañana florezco. Tú morirás, yo soy eterno. Y así fue. La mujer vivió hasta vieja, así, en silencio, mirando el horizonte. Murió antes que el hombre. El hombre la enterró con pena, la cuidó toda su vida. Con esos amores que ya no hay ahora, la cuidó. Bien la pudo haber abandonado. Y al poco tiempo de la pena también murió él. Y antes de morir, le contó la historia del por qué su mujer estaba así a mi abuelo. Y mi abuelo me contó a mí y yo les he contado a ustedes. La adivinadora. La adivinadora. Pues Bolo, muchas gracias por esas historias. Aquí en El Solar de las Palabras, que pues empezamos a hacer canal en YouTube, porque El Solar de las Palabras era página en Facebook. Pero vamos ahora a lanzarnos a la aventura de el YouTube.
un, un canal donde no solamente vamos a entrevistar a narradores, tú eres el primer narrador invitado para que comenzamos, sino que el solar de las palabras va a traer todo lo que tenga que ver con la palabra, todo lo que sea palabra. Entonces voy a traer músicos, poetas, decimeros, bueno, todo lo que tenga que ver con la palabra va a pasar por aquí y esperamos pues que la gente lo disfrute y que se vayan suscribiendo al canal. Si llegó hasta este punto, denle un like, apriete la campanita, suscríbase al canal, porque eso nos ayuda mucho a seguir creciendo acá en la comunidad. El solar de las palabras. Molo, un consejo final ya para irnos. eh, digamos que consejo no, porque ya que la mayoría de los narradores saben a qué se metieron cuando se meten en este mundo de la narración, sino como una reflexión tuya sobre la narración, más bien. Eh, ¿Qué piensas de ella y qué crees que debería ser para que crezca? Hay que volver a todo el proceso que tú comentabas en algunas de las veces que hemos conversado, ya sea en el programa que tenía y también personalmente, ¿no? Hay que volver a las universidades, a los colegios, a las escuelas, volver a formar el público. Es un trabajo nuevo del narrador, de los narradores, de los movimientos de narradores en toda Latinoamérica. Debemos volver donde los niños, donde los colegios, donde las universidades, porque ellos fueron el público que sostuvieron en su época y sostienen la narración, ¿no? Son el público que luego se va a hacer adulto, que va a ir a escuchar narraciones. Y hay que volver, ¿no? No hay que olvidarnos de esa semilla. Si bien muchos de esos escuchas de narración ya son, de pronto ya no van a espectáculos de narración, debemos volver a sembrar, a podar las plantas y volver a que generar el público. Es un trabajo continuo. Eso, a todos los narradores, es un trabajo continuo. Niños, jóvenes, universidades, espacios de adultos. Y por otro lado, pues ser sencillo, ¿no? Si bien puedo yo defender una causa con vehemencia también, hay mucho corazón, hay mucha memoria, hay mucho sabor, sentimientos, sensaciones que nos atraviesan como narradores. Y a veces nos metemos una armadura, ¿no? De todos los artistas, creo que el narrador es el más sencillo y el que más se comunica con su gente, porque solo tiene su voz. Entonces no necesitamos mayor armadura que nuestra voz, y nuestra voz es nuestra fuerza, nuestra arma, nuestro escudo y nuestra salvación, digamos. Porque eso también narramos porque nos salvamos a ratos de la desmemoria. Y por último, hay que trabajar. Un Hay que- narrador hay que- trabaja todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, señor. Pues nada, eso fue. Espero que les haya gustado esta pequeña charla con cuentos y nos vemos en un próximo video. Hasta una próxima y como suelo decir, pórtense mal para que la pasen muy bien. Hasta una próxima y vuelvo y les recuerdo, suscríbanse al canal. El solar, Suscríbanse el al solar de solar. las palabras. Sí, señor. Ya lo voy a Chao, chao. buscar también. Chao. Chao.